Shalom, hermanos. Vamos a estar llevando otro tema libre, amén. Vamos a hablar de Elohim y el alma. Elohim y el alma. Hemos visto, mis hermanos, en nuestro prefacio que de acuerdo con las funciones del cuerpo físico y de su contraparte en el alma, se encuentran totalmente interconectadas. El alma en cada aspecto de la anatomía, todo su acercamiento al cuerpo fue por lo tanto espiritual. En el sentido de la Kabbalah, es por ello que este capítulo estará dedicado a presentar el antecedente cabalista de muchas de las enseñanzas que serán mencionadas en esta obra. La palabra Kabbalah significa recibido. Recibido. Designa un cuerpo de conocimientos que ha sido recibido de manera profética y cuidadosamente transmitido de generación en generación. Uno de los axiomas básicos de la Kabbalah es que todo el ámbito físico es un paralelo de la dimensión espiritual, mis hermanos. De hecho, uno de los significados de la palabra Kabbalah es Hakbalah. Hakbalah, que significa paralelismo o correspondencia. Esto sigue la antigua enseñanza cabalista. Como arriba, así es abajo. Como abajo, así es arriba. Para poder comprender esto, para poder comprender este principio, mis amados, el estudio de la Kabbalah comienza desarrollando la comprensión y manejo de un complejo sistema de correspondencias. Estas correspondencias no deben ser pensadas como mecánicas. Ellas nos permiten más bien una percepción interior de la relación o relaciones que gobiernan la existencia y nos llevan hacia la raíz y fuente de lo múltiple en el ser infinito mismo, quien creó y continúa manteniendo todo el holograma interdimensional que llamamos universo. Comenzamos entonces nuestra revisión del sistema cabalista con una mirada a Elohim mismo, la fuente unitaria de toda existencia. Seguiremos con una exposición de los 4, que en realidad son 5 niveles del tetragramatón. Los 5 niveles del alma, los 5 universos y los 5 elementos del mundo físico. Luego mostraremos la relación de las 10 sefirot con todo lo anterior. Elohim y sus nombres. Adón de los mundos. Tú eres el oculto cuya unidad es infinita y absoluta y por tanto indivisible. No es casual que el principio de lo indivisible unidad de Elohim se encuentre al comienzo de uno de los más importantes textos cabalistas. La primera afirmación de Eliyahu, el profeta Elías,
Se presenta así como señal de advertencia para todo aquel que quiera comprender quién y qué es Elohim, a diferencia de todo lo que él ha creado. Elohim mismo no está sujeto a las leyes de la división, de la categorización, de la cuantificación y de la calificación que caracterizan su creación. Él trasciende todas las dicotomías, las polaridades y las paradojas. Todas ellas son parte de la creación. Elohim trasciende a la creación. Él se encuentra fuera del sistema que creó. Él no puede ser juzgado por sus reglas y no está sujeto a ellas. Esto también es lo que el salmista quiso decir cuando cantó el Tejilín 113, verso 4 al 6. El Adón más allá de la concepción de todas las naciones sobre los cielos, su cabot. ¿Quién es semejante al Adón, nuestro Elohim? ¿Quién se sienta en las alturas? ¿Quién baja la mirada para ver en el cielo y en la tierra? La tradición cabalista es inequívoca, mis hermanos. Elohim mismo se encuentra más allá de toda la descripción y él es llamado el Ein Sof, el infinito, pues no existe una categoría finita con la cual podamos describirlo o describir su esencia. Solo es su luz, su or, la luz del Ein Sof, la que fluye en forma restringida a través de todo el sistema de Olamot. Olamot es universos. Como veremos, el término Olam deriva de la raíz Elem o Gelem, escondido, o U, oculto. Elohim es Melech Haolam, Melech Haolam, el rey del universo, o el rey que se oculta en su mundo. Todos los universos que Elohim crió son solo pantallas que filtran la poderosa radiación de su luz infinita. Llamamos a estos filtros de manera diferentes, nombres divinos, sefirot, mundos, universos, dimensiones o en conjunto, la dimensión espiritual. Pero nuevamente, una pregunta. ¿Por qué necesitamos un sistema de canales, una dimensión espiritual entre nosotros y el infinito? ¿Por qué necesitamos un sistema de canales, una dimensión espiritual entre nosotros y el infinito? ¿Por qué no podemos relacionarnos directamente con Elohim? Porque la energía sería demasiado caliente, mis hermanos. Como un reactor atómico, es imposible conectar una lámpara al reactor. A menos que uno quiera que se desintegren, se necesita una estación reductora del poder electrónico, de modo que pueda utilizarse y no sea dañada. Entonces ya hablamos del Ein Sof, que él es infinito. Él es lo infinito. Elohim y el alma humana. Explica que estos 5 niveles del tetragramatón corresponden a los 5 niveles del alma. Et, Jai. El alma es de hecho una unidad conectada a Elohim único, aunque gradúa
en diferentes niveles que representan los diferentes aspectos de su relación con el cuerpo. Estas 5 partes son conocidas en orden descendiente como Yehida, Haya, Neshama, Ruach y Nefesh. Yehida, esencia única y singular. Haya, esencia viviente. Neshama, alma divina. Ruach, espíritu. Nefesh, alma residente. Ellas corresponden también a los 5 niveles de universos. Adán, Camón, ¿sí? El hombre primordial. Asilut, cercanía o emanación. Bria es creación. Yesirá, formación. Y Asia, acción o terminación. Todos estos grupos, mis hermanos, de 5 pueden ser descritos en términos de sus paralelos en el nivel humano. La voluntad más interna de una persona corresponde al ápice de la Yod, Yehidá, y Adán Kadmon el nivel de la mente conceptual o indiferenciada corresponde a la Yud, que es Hai, y Asilut. El proceso del pensamiento corresponde a la Hei, que es Neshama y Bria. El habla y la comunicación son paralelos de la Ba, Ruach y Esirá. La acción corresponde a la Hei final, Nehesh y Asia. Tetragramatón, universo, alma, manifestación humana. Ápice de la Yud, Adán Kamón, Yehidá, voluntad. Yud, Asilut, Haya, mente, es Keter. Kei, Bria, Neshama, pensamiento. Pecho. Ba. Yesirá, Ruach, habla. Cintura. Kei. Hacia Nefesh, acción, de la cintura para abajo, los pies. Estas correspondencias y otras que veremos a lo largo de este estudio no son en absoluto mecánicas, mis hermanos. Ellas representan conexiones muy profundas entre nosotros y las dimensiones superiores. Como vimos más arriba, nuestras almas se encuentran enraizadas en lo trascendente. Como resultado, cuando tenemos pensamientos, por ejemplo, cuando contemplamos alguna verdad o simplemente apreciamos el hecho de que es de estarnos vivos, o nos damos cuenta en un instante de que Elohim está realmente aquí con nosotros. Pese a toda indicación en contrario, estos no son meros pensamientos que viven y van y que nunca volverán a ser pensados. No. Ellos son los que nosotros somos realmente, y lo que realmente somos es algo eterno. Estos pensamientos son la conexión entre nuestras almas y Elohim. Cuando sentimos algo con fuerza, cuando hablamos desde la conexión entre nuestras almas, nuestro corazón, cuando actuamos o nos resistimos a la urgencia de una pasión, todas estas son expresiones de nuestras almas vibrando y trabajando dentro de nosotros y a través del medio de nuestro cuerpo. Y como veremos, nuestros cuerpos son sensibles a estas vibraciones superiores, mucho más sensibles de lo que somos conscientes. Los antiguos maestros enseñaron que también existen 5 niveles en el mundo material. Se dice que la materia está compuesta por 4 elementos básicos:
y un quinto elemento fundamental que armoniza y unifica a los demás. Los 4 elementos son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Fíjese muy bien. El fuego, el aire, el agua y la tierra. Estos 4 elementos corresponden a los 4 tipos básicos de personas, a los 4 rasgos básicos del carácter de cada uno de nosotros, explicado más adelante. Estos elementos no deben confundirse con los elementos de la química. El quinto elemento es el Sadik, el Kadosh, el santo, el individuo recto que une a los 4 elementos, a los 4 rasgos de carácter y a todos ellos con Elohim. Vamos a mirarlo más adelante en el capítulo 4, verso 5. Hablemos del espacio vacío. La manera en que Elohim trajo el mundo a la existencia. El espacio vacío. Antes de que todas las cosas fueran creadas, mis hermanos, la luz superna era simple, es decir, completa y perfecta. Ella llenaba toda la existencia. No había espacio vacío que pudiera ser caracterizado como espacio, como vacío o como desocupado. Todo esto estaba lleno de esa simple Or Ein Sof, luz del infinito. No había categoría de comienzo ni categoría de final. Todo era una simple, indiferenciada luz infinita. El punto central, mis hermanos, representa el primer Tzimtzum, el primer acto de la creación. El círculo que lo rodea es el espacio vacío en el cual es como si Elohim se hubiera retraído a sí mismo para dejar lugar a la creación. La línea representa el Kaf. Cuando se elevó en su simple, es decir, perfecta voluntad, el crear mundos y emanar emanaciones, él constriñó, retrajo su esencia infinita desde el punto central de su Or, de su luz. Por supuesto que dado que el infinito no tiene un punto central, esto está dicho solo desde el punto de vista del espacio que está por ser creado. Él retrajo entonces esa Or, esa luz, más aún, distanciándola hacia las extremidades, alrededor del punto central, dejando un espacio vacío. Halal Hapanui. Halal Hapanui. Luego de esta retracción, mis hermanos, que dio como resultado la creación de un espacio vacío en el mismo centro de la Or infinita, del Ein Sof. Hubo entonces un lugar para todo lo que iba a ser emanado. Asilut, creado, Bría, formado, Yesirá, y completado, Asia. El trazo entonces una Kaf, línea simple y recta desde su luz infinita, circundante hacia adentro del espacio vacío. Esta Kaf descendió en etapas dentro del espacio vacío. La extremidad superior de esta Kaf tocaba la luz infinita del Ein Sof, aquella que rodeaba el espacio, y se extendía hacia abajo dentro del espacio vacío hacia su centro, pero no totalmente hacia el otro extremo, para que el espacio vacío
no colapsara y volviera a unirse en la luz infinita de Elohim. Fue a través de esta cap como un conducto que la luz del Ein Sof fue hecha descender y expandirse debajo mediante esta cap, la luz superna del Ein Sof. Se expandió y extendió fluyendo hacia abajo, hacia los universos que se encuentran dentro de ese espacio y ese vacío. Etz Hain. 5 Olamot y 10 Sefirot. 5 Olamot y 10 Sefirot. Solo el Ein Sof, mis hermanos, no solo el Ein Sof, sino también la Or Ein Sof, la luz del infinito. Es tan tremenda que nada es capaz de soportarla de manera directa. De modo que Elohim constriñó su luz para crear un espacio vacío donde introdujo una cantidad medida de esa luz. A través de un conducto, el Ari denomina Cap. Cap. También esto se produjo en etapas para evitar que el espacio vacío se desintegrase y volviera a unificarse con la luz infinita de Elohim. Estas etapas son los diferentes universos que el Ari menciona y que en hebreo se denominan Olamot, Olam en singular y Olamot en plural. Las Sefirot, Sefirá, Sefirot plural y Sefirá es una en singular. Como hemos visto, mis hermanos, el término Olam proviene de la raíz Elem, que significa ocultamiento. Los Olamot sirven para ocultar la luz de Elohim. Continúa el Ari explicando el lugar de las Sefirot dentro de los Olamot. La Kaf, que se extiende en una línea recta desde arriba hacia abajo, está constituida por 10 Sefirot, en la forma de un hombre que se encuentra de pie, con 248 miembros distribuidos en 3 líneas o columnas, derecha, izquierda y centro. Cada una de estas 10 sefirot, mis hermanos, está compuesta por otras 10. Estas 10 por otras 10. En infinitum. Esto es lo que el Zohar llama Selem Elohim. Selem Elohim. La imagen divina. Como en el verso de Génesis, el capítulo 1, verso 27. Elohim creó al hombre en su imagen. En la imagen de Elohim, él creó. ¿Sí? En imagen de Elohim, él creó. Masculino y femenino, él los creó. Et Jaín. El término Sefirá, mis hermanos, está relacionado con la palabra saper, saper, que significa expresar o comunicar. También está relacionado con las palabras sapir, brillo, expresar y brillo, o luminaria y cefar, límite. En esencia, todos estos son conceptos relacionados y apuntan al hecho de que las sefirot poseen 2 funciones básicas. Primero, las sefirot son luces o luminarias que sirven para revelar y expresar la grandeza de Elohim. Segundo, son recipientes que limitan y delinean la luz infinita de Elohim.
llevándola hacia el ámbito infinito de los límites. Vamos a hablar de 5 Parsufín y 10 Sefirot. 5 Parsufín y 10 Sefirot. Enseña el Ari que las 10 Sefirot se dividen en 5 unidades principales conocidas como Parsufín, que es plural de Parsuf, que significa persona. La diferencia entre ambos es que mientras que la Sefirá representa un atributo divino único o determinada iluminación espiritual de la luz de Elohim, un Parsuf es una persona completa o configuración de Sefiró. Cada Parsuf corresponde a una partícula o una particular Sefirá, una sola, o grupo de Sefirot también. Ari Anpin, rostro extendido, paciencia. Es paralelo a Keter, también a Abba, que es padre. Es paralelo a Jodma, Ima, que es madre. Es paralelo a Binah, Ser Ampin, rostro pequeño, que es Yeshua. Es paralelo a las 6 Sefirot, Geset, Geburah, Tifiret, Nexa, Hud, Yesod, Nekubah, de Serampín. La contraparte femenina de Serampín es paralela a Malhut. Las 10 Sefirot y los 5 Parsufín. Sefirá, Keter, Jodma, Binah, 6 Sefirot, Malhut, Sefirá, Parsu. Mire, Keter, Arij, Ampin, rostro extendido, también es abuelo. Jodma es Abba, es padre y esposo, padre. Binah es Ima, madre, esposa, madre. 6 Sefirot, Serampín, rostro pequeño, hijo y novio. Por eso le digo que es Mashiach. Malhut es Nukba, contraparte femenina, hija y novia. Somos usted y yo. Miren, mis hermanos, existe una correspondencia directa entre cada sefirá y el parso paralelo, pero hay 10 sefiró y solo 5 parsufín. El lector atento ya habrá notado que cada parsu es paralelo a una sefirá, excepto el parsu de Serampín. Más aún, no puede decirse que el parsu Nekubá de Serampín sea tan completo como los 3 parsufín superiores. Arij Ampin, Abba e Ima, padre y madre. La razón es que mientras que Arij Ampin, Abba e Ima comienzan siendo una configuración completa de 10 sefirot. Serampín comienza siendo una configuración de 6 sefirot y Nukba comienza siendo una sola sefirá. El Ari lo explica en gran detalle y agrega que la creación incompleta de estos dos últimos parsufín fue intencional. Ellos completan la estructura final de 10 sefirot a través de las buenas acciones del nombre, Etz Haim. Las principales ideas, mis hermanos, que desarrollaremos en este tema muestran cómo las acciones del hombre son paralelas de las 10 sefirot y cómo sus actos, buenos o no, producen un impacto sobre los mundos superiores con sus parsufín y sefirot. Escribe el Ari que Serampín y Malhut corresponden respectivamente a la Bab y a la Hei, las dos letras finales del tetragramatón. Son la principal interfaz entre Elohim y el hombre.
Como tal, la mayoría de las acciones del hombre se relaciona con estos dos parsufín y con sus correspondientes sefirot, tal como se explicará a lo largo de este tema, y en esencial en las partes 8 y 9. Sin embargo, muchas acciones producen también un efecto sobre los parsufín y las sefirot superiores. Las implicaciones de estos parsufín y su interacción con la humanidad están tratadas más adelante desde la parte 4 a la parte 7 y en el capítulo 35. Es muy importante, mis hermanos, recordar que las enseñanzas cabalistas sobre los Parsufín y la Sefirot no tienen conexión alguna con ningún tipo de imagen física. Estos son poderes espirituales y conceptos. La tradición cabalista es muy firme con respecto al hecho de que la terminología utilizada debe de ser estrictamente para nuestro beneficio, pero que seamos capaces de tratar con ideas elevadas y podamos comprenderlas. Vamos a hablar de las 3 columnas. Las Sefirot están ordenadas en 3 columnas y se dice que se asemejan a un hombre erguido. En hebreo la palabra erguido es aizar, que se refiere a la tarea del hombre para ser una persona moralmente recta, a fin de asemejarse a Elohim. Se explica así el concepto de las 3 columnas. Las 10 sefirot se ubican en un orden especial a lo largo de 3 columnas. La columna de la derecha se dice que es larga, porque representa el ahavá, el amor y la bondad de Elohim. La columna de la izquierda se dice que es corta, porque representa el juicio y el poder de restricción. La columna del medio o tronco se dice que es intermedia, porque representa la misericordia, la armonía perfecta entre la Javá y la restricción. Las Sefirot son los modos básicos del poder creativo y de la providencia de Elohim, con las cuales él guía a la creación hacia su perfección definitiva, como veremos en términos cabalistas. Elohim es el alma de él, un cuerpo cósmico de los Olamot, de los universos, de los mundos, siendo las Sefirot sus órganos o miembros. Por ejemplo, Keter es la más elevada de las 10 Sefirot. Corresponde al épice de la letra Yud y es la corona de la cabeza del cuerpo cósmico. La siguiente sefira es Jotma y es paralela a la Yud y corresponde al lado derecho del cerebro. Luego de Jotma está Bigna. Bigna es la paralela a la Hei y corresponde aliado al izquierdo del cerebro, al lado izquierdo del cerebro. Las siguientes 6 sefirot es Gese, Geburah, Tifiré, Nexa, Hut y Yexo. Son paralelas de la letra Bab y corresponden al torso, a los genitales y a las piernas. Malhut, la última sefirá, es paralela de la Hei final y corresponde tanto a los pies como a la contraparte femenina, ¿sí? De modo que cuando la Biblia habla de Elohim creando al hombre con una imagen divina, de hecho se está refiriendo a la imagen espiritual del hombre, a los poderes reflejados
en la Sefirot. Vamos a hablar del cuerpo cósmico. Del cuerpo cósmico. Las 10 Sefirot, como un sistema unificado que Elohim permea y dirige tal como el alma permea y dirige el cuerpo, los miembros del cuerpo cósmico están ordenados de la siguiente manera. Pongamos atención. Chesed es bondad y amor. Es el brazo derecho. Geburah, restricción, es el brazo izquierdo. Y Tifiré, armonía, es el torso. Nexá, dominio. Y Hut, empatía, son los dos muslos. Y el Yexón, cimiento, canal, es la extremidad del cuerpo, el signo del pacto sagrado. Malhut, reinado, es la boca del Kadosh, pacto. Es por tanto llamado Torah She Be'al Pe, Torah de la boca. Torah She Be'al Pe, Torah de la boca o Torah oral. Por sobre estos miembros está la cabeza, en la cual Hodma, sabiduría, es el cerebro derecho. El asiento del pensamiento y Binah es comprensión. Es el cerebro izquierdo y el corazón mediante el cual el corazón comprende respecto a estos que está en Devarim 29-28 que dice: los secretos pertenecen a Elohim, correspondiendo a la Sefirá de Jodma. Nuestro Adón, correspondiendo a la Sefirá Bigna. Keter, el león, corona superna, es el Keter, corona de Malhut, reinado, con respecto a la cual se ha dicho en Isaías 46:10. Yo, Elohim, declaro el final, Malhut, desde el principio, Keter, ahí está. Todo el sistema de Olamot y Sefirot, plural, fue creado como un filtro de la Or de Elohim para permitir que el hombre pueda interactuar con Elohim de manera segura, sin ser abrumado, tal como el cuerpo humano enmascara la intensidad del alma. También las Sefirot enmascaran y ocultan la luz de Elohim. El orden antropomórfico de las 10 Sefirot son estas: Sefirá, Keter. Por ejemplo, Sefirá es descripción, Keter, cráneo, Jodma, cerebro derecho, Bigná, cerebro izquierdo, corazón, Kesed, brazo derecho, mano, Geburah, brazo izquierdo, mano, Tifiré es torso, Nexa, pierna derecha, riñón, testículo, Hut, pierna izquierda, riñón, testículo, Yexo, órgano sexual, Malhut, pies, corona del órgano sexual. ¿Sí? A lo largo de este libro, mis hermanos, de este tema, trataremos y clarificaremos el orden antropomórfico de la Sefirot, en términos de sus paralelos con el cuerpo humano, tal cual se refleja en todo el espectro de los poderes espirituales contenidos dentro del hombre. Vamos a hablar de los 5 niveles del alma. Los 5 niveles del alma. Elohim insufló en su nariz un aliento de vida.
Aquel que exhala, exhala desde su ser más profundo. Una vez que Elohim insufla su aliento dentro del hombre, este aliento no puede ser separado de él. El alma del hombre es una extensión del aliento de Elohim y está directamente conectada a él. Esta conexión interna puede observarse en la etimología de los 5 términos que definen los niveles del alma del hombre. La palabra Yehidá proviene del término Ejad y del término Iyud, que significa uno, y unidad. En el nivel de la Yehidá, el alma aún es una con Elohim, con la fuente. La palabra Jalá deriva de las palabras Jai, que es vida, y Jalut, que significa fuerza, fuerza vital. Jai es la fuerza vital del alma, el nivel en el cual el alma aún se encuentra unida con todas las otras almas. En el Taná, la conexión con este nivel es llamada unión con el haz de vida. En Shemuel 25-29, la palabra Neshama es como la palabra Neshima, que significa aliento, respiración. La razón es que Elohim nos insufló el alma divina tal como lo hizo con Adán Rishon. Además, el intelecto de la persona se refleja en la manera como respira. Esto es, en la manera como vive su vida. ¿Sí? Vamos a hablar del Ruach. El Ruach se traduce comúnmente como espíritu, pero la palabra tiene también connotaciones de viento, aire o dirección. Representa el carácter de la persona, su capacidad para elegir una dirección, de hacer decisiones conscientes y de ser responsable de esas decisiones. Por ejemplo, la palabra nefesh, vamos a hablar de la palabra nefesh, proviene de la raíz nafash, que significa descansar. Nefesh es la extremidad más baja del alma, identificada casi totalmente con el cuerpo, en especial con el torrente sanguíneo. La Torá afirma en Devarim, Deuteronomio, capítulo 12, verso 23, que dice, la sangre es el nefesh. La palabra hebrea nefesh es similar también a la palabra aramea nafish, que significa crecer o expandirse. Así también nefesh corresponde al torrente sanguíneo en la medida en que se expande por todo el cuerpo, llevando vida a todas las diferentes células. Los 5 niveles del alma forman así una cadena que une al hombre con los universos superiores y finalmente con Elohim. La analogía del soplador de botellas. La analogía del soplador de botellas. ¿Qué es esto? Los antiguos cabalistas asemejaban esta relación a un soplador de botellas que desea ser un hermoso recipiente. Así lo describe el Ari. Miren, mis hermanos, la decisión de hacer la botella emana de la voluntad más interna y corresponde al nivel de Yehidá, unidad. Corresponde universo de Adán, Camón, y al épice de la Yud. Luego vemos al mismo soplador de botellas antes de comenzar a soplar. Este es el nivel de Jai, esencial, viva.
correspondiendo al universo de Asilut, donde la fuerza de vida se encuentra dentro del ámbito de lo divino. Este nivel es paralelo a la Yud del tetagrama. Luego el aliento Neshima emana de la boca del soplador y fluye como un viento a presión, que es Ruach, a través del tubo del soplado, expandiéndose en todas direcciones y formando un recipiente en bruto. El viento termina por asentarse, Nafash, en el recipiente terminado. El Rabí Kaplan utiliza entonces esta analogía como una meditación para elevarse hacia una percepción cada vez mayor de lo divino a través de los 5 estados de conciencia. La parte más baja, mis hermanos, del alma hace interfaz con el cuerpo físico. Es en el nivel del nefesh, que la persona obtiene conciencia del cuerpo como receptáculo de lo espiritual. Sin embargo, esto solo es posible cuando uno es capaz de aislarse del constante fluir de los estímulos internos y externos que ocupan el pensamiento, de manera que la conciencia de lo espiritual comienza necesariamente con el aquietamiento de la percepción de lo físico. Es por esta razón, mis hermanos, que esta parte del alma es esencialmente pasiva y no activa. Antes de poder experimentar la poderosa influencia del Ruach, se deberá eliminar toda la estática. Esto lo sugiere el término nefesh, que significa literalmente alma en reposo. El segundo nivel del alma es Ruach, el viento que sopla hacia nosotros proveniente del aliento de Elohim. En este nivel la persona avanza más allá de la quieta espiritualidad del Nefesh y siente una clase de movimiento completamente diferente. En este estado de conciencia puede producirse un pasaje de información. Es posible tener visiones, escuchar sonidos y ser consciente de niveles de espiritualidad aún mayores. Al alcanzar el nivel del Ruach, uno siente el Ruach, el espíritu, como algo fluido y no estático. En su nivel más elevado, esta es la experiencia del Ruach HaKodesh, inspiración divina. Inspiración divina. Este es el estado profético en el cual la persona se siente completamente elevada y transformada por el espíritu de Elohim. En el nivel de Neshama, uno experimenta el aliento divino, para que se vaya dando una idea más elevado. En este nivel, mis hermanos, no solo se es consciente de la espiritualidad, sino también de su fuente. Esta es exactamente la diferencia que existe entre un soplo y el viento. Sentir una brisa en un día caluroso de verano es agradable, ¿verdad? Pero es muy diferente a tener a alguien cercano que sopla en nuestro cuello. Esto denota una cierta intimidad. El nivel de Neshama es, por lo tanto, aquel en que la persona alcanza un estadio de intimidad muy cercano con Elohim. Si uno quiere ir más allá de Neshama, ¿cuál sería el siguiente nivel más allá del aliento, mis hermanos?
¿Cuál sería? Miren, mis hermanos, volviendo a la analogía del soplador de botellas, tenemos el aliento, el viento y finalmente el aire, que se aquieta y forma el recipiente. ¿Qué habría antes del aliento? El aire que se encuentra en los pulmones del soplador. La fuerza de vida misma del soplador. Esto es lo que se llama Jai, esencia, una esencia viva. Este es el cuarto nivel que aún no se ha separado del soplador. Esta es la experiencia de encontrarse dentro del ámbito de lo divino. Finalmente, ¿cuál sería el nivel más allá de este? Es posible pensarlo como la decisión de soplar, entrando así a la misma psique del soplador. En el más elevado de los 5 niveles, el nivel de la Yehidá, esencia única, estaría la idea única de crear. Más allá, uno se encuentra en el ámbito de lo imaginable. El cuerpo, una vestimenta doble propósito. El cuerpo, una vestimenta de doble propósito. Hablemos de el cuerpo. Preguntamos, ¿debe siempre el cuerpo oscurecer la luz del alma? Fíjese muy bien la pregunta. ¿Debe siempre el cuerpo oscurecer la luz del alma? Otra pregunta. ¿Acaso el mundo Olam ocultará el siempre la luz del Ein Sof que lo permea y le da su existencia? Otra pregunta. ¿Es posible que podamos penetrar la dura cáscara externa de la materia y de la materialidad que para sentir el ruaj viviente que penetra todos los aspectos de nuestras vidas? Miren, mis hermanos, hemos visto que los 5 Olamot, los 5 universos supernos, forman un sistema que reduce progresivamente. La tremenda la tremenda luz de Elohim, cuando esta desciende a los niveles más bajos de la materialidad de manera similar, se dice que los Olamot actúan como vestimentas, ¿verdad? Para la luz de Elohim, como en el Tejinin en el Salmo 104, verso 2. Una vestimenta tiene dos propósitos, ocultar y revelar. Respecto a Elohim, los universos ocultan su verdadera esencia, al mismo tiempo que la atenúan para que pueda ser revelada. Esta es la idea que subyace al cuerpo, mis hermanos, correspondiente al sistema de los universos, que oculta la verdadera esencia del alma, correspondiente a Elohim. Ni Elohim, ni la Torá, ni el alma pueden manifestarse en este mundo de la separación, correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal, sin alguna clase de vestimenta que oculte el tremendo poder de su de su luz. El propósito de Elohim al crear el sistema de esta manera, mis hermanos, fue traer a la existencia una dimensión material en la cual el hombre pudiese funcionar como agente independiente y libre. El hombre podía entonces
utilizar el sistema como una escala mediante la cual ascender de retorno hacia su Elohim. Igualmente podría penetrar el sistema y encontrar a Elohim embestido en la trama misma de su vida. De una manera u otra, el propósito de la creación mediante los Olamot es permitirle al hombre relacionarse con su Elohim. Aquí subyace el misterio de la relación entre lo Kadosh o el templo Kadosh, el Mishkan y el cuerpo humano. Cada uno de ellos es un microcosmos de todo el sistema diseñado para ayudar para ayudar a que el hombre haga descender hacia la oscuridad de este mundo revelaciones cada vez mayores de la luz de Elohim. Reflexionando sobre la idea de que cada nivel superior se encuentra oculto dentro de los niveles inferiores y que cada nivel inferior se transforma en una vestimenta para los niveles superiores, podemos comprender mejor cómo es que el cuerpo se vuelve una vestimenta del alma, así como los mundos inferiores son vestimentas para los mundos superiores. Y una vestimenta está hecha para encajar en el cuerpo que cubre. De la misma manera, el cuerpo asume la forma del alma. Esto puede verse en el hecho de que el cuerpo es llamado Homer, materia, mientras que el alma es llamada Surah, forma. Homer, el cuerpo es hecho de un material en bruto, moldeable, que asume la forma del alma. Al ser moldeado, aquel que busca una vida de materialismo moldeará su cuerpo de acuerdo a los requerimientos exigidos por esa vida. Y el cuerpo ocultará su alma. Aquel que busca la divinidad moldeará y refinará su naturaleza física hasta llegar a ser sensible a las sutiles señales del alma, de modo que eventualmente será la innata espiritualidad de su propia alma la que irradiará desde un cuerpo. Finalmente, en los niveles más elevados, el cuerpo físico de estas personas se volverá un cuerpo espiritual, similar al de Moshe, cuyo rostro brilló al descender del Sinaí luego de haber recibido la Torá. Eso está en Shemot, capítulo 34, verso 29 al 30 y verso 35. Similar a Dan Rishon, antes de que comience del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo cuerpo entero brillaba más que el sol del mediodía. Similar a Eliyahu, quien ascendió al cielo en una carroza de fuego. Eso lo puede mirar en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Miren, mis hermanos, vamos a hablar de los 4 elementos. Los 4 elementos. Hemos visto que existen 4 elementos básicos que conforman el mundo material: fuego, aire, agua y tierra. El Ari explica que estos 4 elementos corresponden a las 4 letras del tetragramatón, Etz Haim 42, 3. Tetragramatón, elemento: Yud, fuego; Hei, aire; Bab, agua; Hei, tierra. Una antigua tradición habla también de 4 niveles de la existencia física: Domen, mineral; Tomeaj, vegetal; Haim, animal; Medaber,
hablante, es decir, el hombre. 4 niveles principales del cuerpo: Or, que es piel; Basar, que es carne; Gidin, tendones; Asamot, huesos. Y 4 tipos de fluidos del cuerpo conocidos como los 4 humores. Estos se clasifican como blanco, rojo, verde, amarillo verdoso y negro, marrón rojizo. Ellos corresponden a los siguientes órganos: fluidos, órgano; blanco, conductos linfáticos; rojo, sangre, hígado; verde, bilis, vesícula biliar; negro, fluidos péptidos, es el vaso. Los 4 niveles y los 4 humores serán tratados más adelante en sus respectivos capítulos. En este punto, mis hermanos, nos centraremos en los 4 elementos y en su fuente oculta. La siguiente enseñanza se encuentra, ¿sí? Mire, y un río fluye del Edén para regar el jardín. Y allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. Eso lo puede mirar en Génesis capítulo 2, verso 10. Los 4 elementos surgen de un único elemento. ¿Sí? Los 4 elementos surgen de un único elemento. Esto está aludido en el verso: y en un río que fluye del Edén para regar el jardín. De allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. Esto es, existe una única fuente que se divide en 4. ¿Se da cuenta? Los 4 elementos. Este único elemento es el Sadik, la persona recta por cuyo mérito se mantiene en el mundo, como en Proverbios capítulo 10, verso 5. El Sadik es el cimiento del mundo. Él se asemeja al ápice de la Yud, la fuente de las 4 letras del tetragramatón. Este elemento es llamado el Yeso, Hapashu, el elemento simple, pues en su origen todo está unido como uno y sin diferenciación. Todo el mundo está compuesto por 4 elementos básicos. Cada elemento contiene trazas de los otros 3, aunque sea en una porción microscópica. Así, Domen mineral tiene el elemento tierra como su principal componente, pero es posible encontrar dentro de él trazas de agua, aire y fuego. La existencia continua del mundo se basa en la propiedad, combinación, interacción de dichos elementos. Cada elemento es radicalmente diferente en su estructura respecto de los otros. Pero Elohim, en su infinita sabiduría, los crió de manera tal que puedan coexistir y mantener la vida en una casi infinita gama de combinaciones, mientras aquello que ellos sostienen se encuentre con vida cuando su vida termina. Los elementos se dispersan creando una situación conceptualmente similar al mundo de la separación. Así es la fuerza de vida la que une y mantiene juntos estos elementos dispares, permitiendo que el hombre pueda existir. Esta fuerza de vida es el elemento único, el Sadik, quien ha ascendido por sobre la materialidad de este mundo. Él actúa como un puente entre lo espiritual y lo físico, y puede, por tanto, transmitir vida espiritual al mundo físico. ¿Me explico? En su fuente, que es el elemento único, el Sadik, los 4 elementos son, en verdad,
uno conceptualmente. El mundo de la unidad compartiendo una coexistencia e interacción pacífica, y aunque dejen su fuente mientras continúen recibiendo la fuerza de vida del Sadik, los 4 elementos existirán en perfecta armonía. Solo cuando alguna razón los elementos son separados de su fuerza de vida, su armonía se desintegra. En este punto comienzan la degeneración y la disfunción que llevan a la enfermedad y al sufrimiento, para que vaya teniendo una idea. Aunque en cada persona está constituida por los 4 elementos, hay 4 raíces principales, correspondientes a las 4 letras del tetragramatón. Cada individuo tiene su raíz en una letra particular más que en las otras, y correspondiendo a esto se encuentra enraizado también en el elemento específico y en el rasgo de carácter que deriva de esa letra. A esto se debe la tremenda diferencia que encontramos en el temperamento de la gente. Algunos temperamentos tienen su raíz en el fuego, otros en el aire, algunos en la tierra y otros en el agua. Lo más importante es armonizar sus diferencias, pues cuando se hace hincapié en la diferencia más que en la armonía, la lucha y el conflicto se vuelven la norma y las personas se oponen unas a las otras. Esta controversia reverbera en sus elementos básicos, causando así una desarmonía arriba. Como resultado, el mundo sufre destrucción y enfermedad. La fuerza principal para controlar y armonizar estas diferencias se encuentra en el elemento único, en el Sadik. Él sabe cómo establecer el equilibrio apropiado entre diferentes, en estos diferentes elementos de su dominio. Esto trae armonía, shalom, a cada individuo y a la humanidad en su totalidad. Este es el nivel del pacto de shalom otorgado a Pinjas. Habiendo alcanzado este nivel, Pinjas nunca murió, sino que en su encarnación como el profeta Eliyahu ascendió al cielo en una carroza de fuego. El Sadik es aquel que ha trascendido el mundo de la separación, correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y se ha conectado al mundo de la unidad, de la Eja, el árbol de vida. Habiendo armonizado sus elementos, se ha vuelto el elemento único que unifica a todos los demás. Como vimos más arriba, mis hermanos, en el capítulo 1, el cuerpo humano refleja la Torah con sus 248 misbot, mandamientos, positivas y las 365 misbot negativas. El conocimiento sinergético, el todo es más grande que la suma de las partes. De toda la Torah que tiene el Sadí, lo une al mismo tiempo a todas las misbot, conectado con la unidad, percibe todas las misbot como un sistema único y unificado. Él es capaz de ver cómo cada misbah individual contiene en una unidad todas las otras misbot. De la misma manera, une y armoniza su alma con los 248 miembros y los 365 conductos de su cuerpo. Él es entonces capaz de actuar como el elemento único para todos aquellos que se encuentran por debajo de su nivel. En todas las enseñanzas, ¿sí?,
del Rebbe Nachman es axiomático el que cada uno puede llegar a ser un tzadik en el nivel que le corresponde, en la medida en que una persona se desarrolla espiritualmente y alcanza dominio sobre su cuerpo. Los 4 elementos puede merecer el título de tzadik en ese nivel. Esto se aplica incluso a aquel que se encuentra en un nivel espiritual relativamente bajo. Todos, sean cuales fueren los niveles en los cuales se encuentren, tienen el poder de armonizar los 4 elementos dentro de sí mismos. Pueden alcanzar un pacto de Shalom y una total armonía entre su cuerpo y su alma. Aleluya. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, este tema. Luego vamos a continuar en rasgos positivos y negativos, en el capítulo 5. Amén. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes rajamín. Amén. Shalom, ubrajó, paz y bendiciones. En el nombre de Yeshua, nuestro Melech. Amén. Biomen. Shalom.